Bueno, arrancando con esta cuestión de la ley de tierra, sabemos que la están abordando, es tema de debate, hay como una cuenta regresiva también al 6 de agosto, cuando vuelva a ser tratado, pero bueno, la postura conocemos, ¿se podrá hacer algo? Estimo que sí, digamos, porque no es que le sobran muchos votos al oficialismo, digamos, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores. De hecho, venía llegando medio justo, digamos, en ambas cámaras. Creo que un poco también es por eso que desde el Ejecutivo provincial y también de otros sectores también, ¿no?, que tienen participación activa en la sociedad, como pueden ser, no sé, sindicatos o sectores agrarios y demás, levantaron la voz, digamos, en contra. Por eso, sabiendo esa justeza, digamos, con la que cuenta o no cuenta, digamos, el gobierno nacional, es que justamente se decidió alzar la voz y de alguna manera hacer conocer esta postura, digamos, a los senadores y a los diputados también, porque la ley recién está atravesando senadores. Exacto. Y tiene que pasar, esto sería, de ser aprobado, lo que se denomina media sanción recién, y después vendría a Cámara de Diputados. Entonces me parece que en buena hora se hizo conocer eso, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera también uno de los reclamos que tenía la sociedad es que nuestros legisladores nacionales, los que representaban lo que era el Frente Renovador de la Concordia, venían acompañando prácticamente sin ningún tipo de objeción todas las iniciativas del gobierno nacional. En un primer momento eso se vio, si se quiere de alguna manera, con la idea de que, bueno, quien gana gobierna, quien no controla. Entonces de alguna manera creo y entiendo que el gobierno provincial no quería en ese momento aparecer como el que pone el palo en la rueda a todas las cosas, ¿no? Pero es como que la avanzada del gobierno nacional en la desarticulación del Estado y en la falta de presencia en un montón de cosas hace que, bueno, de que eso hay que ponerle un poco de límite, ¿no? Y eso no venía sucediendo. Esos legisladores nacionales respondían, digamos, a la voz de quien era el conductor de la renovación en ese momento. Ahora un espacio declarado por ese exconductor de alguna manera como caducado, se cambió de nombre y todo lo que ustedes conocen con la bifurcación de alguna manera de ese espacio. Pero eso no le quita a esos legisladores su carácter de representantes, de alguna manera, en el caso de los diputados, de la población, y de los senadores, de lo que es la provincia como institución jurídica. Tal cual. ¿Y por qué no a este proyecto de ley? Bueno, en principio esa ley fue debatida, digamos, con un sentido muy federal en 2011. ¿sí? En 2011 se había convocado a todas las provincias para ver si se ponía un límite en el avance de la adquisición de tierras rurales. Exacto. Esta ley, la 26737, lo que regula es justamente la tenencia en manos de extranjeros de tierras rurales. Quedan excluidas las urbanas. ¿sí? Y la idea era justamente poner un límite a esa adquisición y a esa posesión o tenencia, porque la ley habla no solamente de propiedad, habla de posesión también o de explotación, es decir, ponerle un límite por el valor significativo que tiene en términos económicos, en términos de soberanía también. Cuando hablamos de economía, hablamos de soberanía también. Hablamos de las dos cosas. ¿sí? Y bueno, y se acordó en una ley debatida por todas las provincias, porque todas las provincias enviaron en un espacio, digamos, de debate, dentro de lo que era en ese momento el Ministerio de Justicia, creo que era ALAC el ministro, se debatió y se estableció un límite. ¿sí? Ese límite fue establecido en un 15%, Exacto. Es decir que no más del 15% de las tierras rurales argentinas podrían estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Y esa proporción debería respetarse no solamente en el global, en el total de la República, como en la provincia y como en las demás reparticiones políticas, como ser departamentos y municipios. Había que hacer un control, es decir, en un municipio no puede exceder del 15, ejemplo, en un departamento no puede exceder del 15, en una provincia no puede exceder del 15, es decir, un equilibrio. Exacto. De alguna manera buscaba también una distribución de eso. Porque nosotros podemos... si la ley no hubiese establecido eso, podríamos caer, digamos, en el problema de que ese 15% podría concentrarse todo en la pampa húmeda, por ejemplo, que es la tierra más rica que tenemos nosotros en términos agroproductivos, ¿no? El tema es que la tierra siempre fue importante en la historia de la humanidad, siempre tuvo su valor significativo, ¿no? Y en los últimos tiempos más, porque no solamente
se habla de la explotación agrícola, sino también de la explotación minera con las tierras raras y demás. Los recursos naturales. Todos los recursos naturales que ello implica también al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se estableció eso y se creó un Consejo Federal, ¿no?, de lo que es, digamos, tierras rurales, para hacer ese monitoreo que está integrado por ministros, subsecretarios y un representante de cada provincia. Así más o menos se esquematizó y desde ahí se hacía un monitoreo. La ley y el decreto reglamentario de la ley establece todo un mecanismo de información. Inclusive son los escribanos los encargados de ir informando a ese Consejo Federal para llevar, digamos, un monitoreo. Bueno, lo que se pretende, esa ley, repaso simplemente para las personas que por ahí no lo saben, establecía distintas limitaciones. Primero, que las tierras no podían exceder en un 15% de estar en manos de extranjeros, ¿sí? Sean personas físicas o jurídicas. Por otro lado, establecía una segunda limitación. Ninguna persona física o jurídica podía tener más de 1000 hectáreas. Bien. Esa es otra de las limitaciones. Y de ese 15%, ninguna nacionalidad podía tener más del 30% del 15%. Perfecto. ¿Y ahora si se aprueba? Ahora se derogó todo eso. Ajá. Quedó derogado absolutamente, no queda ninguna limitación. La única limitación que quedó y que prevé, digamos, el proyecto de ley es que quedaría sujeto a aprobación de la provincia con aprobación del Ejecutivo la adquisición de tierras por un Estado extranjero o por una persona jurídica pública extranjera, como por ejemplo ser un ente autárquico o una sociedad anónima del Estado de otro país que quiera comprar tierras. Ahí está la limitación y ahí es donde teóricamente requiere autorización de la provincia y a su vez la provincia debería pedir autorización al gobierno nacional, que tampoco el proyecto explica a quién, si es al Congreso o es al Ejecutivo. Pero solamente para el caso particular de que un Estado, es decir, que Brasil venga como Brasil a comprarnos algo, me explico, no un brasilero. Todo lo que sería transacción realizada por persona física o jurídica privada estaría absolutamente liberado. Ahora, ¿hay algún país que tenga esta posibilidad de que vayan otros y puedan comprar tierras? Probablemente sí, no me voy a mostrar un experto conocedor del derecho comparativo, no lo sé, la verdad, no sé. Sé que Brasil tiene algunas limitaciones, sé que los países establecen zona de frontera también, lo tiene Paraguay, lo tiene Brasil. Que es otro tema, la gente confunde por ahí lo que es la adquisición de tierras rurales o la reglamentación de tierras rurales con lo que es zona de seguridad, que es otra cosa. Claro, claro. Y de todas maneras, digamos, si se porque ¿cuál sería el beneficio? ¿Qué es lo que plantea el oficialismo en cuanto a beneficio? Habla de inversión, la lluvia de dólares. De capitales, exacto. O sea, lluvia de dólares. Teóricamente, esa limitación que se le pone a los extranjeros de adquirir tierras, lo que hace es impedir la inversión, digamos, de otros países que quieran venir a invertir. Es decir, lo que veda o paraliza de alguna manera es la actividad económica, ya sea por fluctuación económica, por inversiones que eventualmente se quieran hacer. ¿Sí? Igual, de todas maneras, quiero decirte en lineamientos generales que generalmente muchas empresas o personas jurídicas extranjeras terminan beneficiándose indirectamente porque los holdings ojero, por ejemplo, son, digamos, explotaciones. Las tierras no están, ellos no compran la titularidad de las tierras, arriendan solamente las tierras y las explotan y se llevan la riqueza, que es básicamente el producto, que es la soja, el maíz o lo que fuese. ¿Misiones tiene empresas extranjeras que están ocupando nuestras tierras? Sí, Arauco sobre todo es la más conocida. Pero quiero decir, y te voy a decir algo para tener más o menos un parámetro. La provincia de Misiones es una de las provincias que mayor cantidad de tierras en manos de extranjero tiene, el 11,2%. Mira, está ahí como al límite. Nosotros estamos medio en el top del ranking en ese sentido. Y dentro de esas 325.000 hectáreas más o menos que están en manos de personas jurídicas extranjeras, 224.000 están justamente en manos de capitales chilenos, ¿sí? Que es Arauco y sus vinculadas como Alto Paraná. Pero quiero decir también algo. Todas estas adquisiciones se dieron en la década del 80. Hace mucho. Y aparte, también quiero decir esto, esas tierras habían sido ocupadas y cultivadas por otras empresas que eran empresas misioneras y que después por transacciones comerciales quedaron en manos, digamos, de esas empresas chilenas. Pero también quiero decir de que esas empresas no se dedicaron a adquirir más tierras desde que hicieron esas adquisiciones. A mí,
justamente porque una de mis funciones dentro de la Subsecretaría de Gobierno es tierras, Sí. me he entrevistado, digamos, con autoridades de Arauco y ellos me dicen, nosotros hace básicamente 20 años que no compramos más tierra, utilizamos la superficie que tenemos y lo único que hacemos es cosechamos la madera y volvemos a plantar en el mismo Claro. lugar. O sea que eso está como paralizado de alguna manera, está congelado, no es que se va ampliando. no es que se va ampliando, porque la idea, veo también que hay como una postura muy negativa y todo, no, porque Arauco, entonces yo no digo esto en defensa de la empresa, digo, ellos se mantienen con una superficie, generan su actividad productiva que también derrama de alguna manera riqueza, porque da trabajo, porque se exporta, porque eso representa también ingresos para la provincia, para el país también, pero ellos no tienen congelado su superficie, no es que están avanzando, no. Digo esto porque hay preocupación como diciendo esas grandes empresas lo que hacen es compran y depredan los bosques, no, ellos trabajan con una superficie, cosechan y vuelven a plantar en el mismo lugar. Y en este caso hace ya varias décadas. Sí, o sea que estas superficies ya estaban superadas en Misiones antes de que salga la ley. Bien. Si no es que se incumplió después. De todas maneras, el nuevo proyecto de ley está como, cada vez aparece como más complicado de que se pueda concretar, ¿no? Porque están apareciendo más voces, porque en sondeos que están apareciendo, el 80% o casi el 80% está contra. Según sondeos que vi, más del 70% por lo menos, digamos, de lo que es la sociedad misionera está en contra, digamos, de liberar absolutamente eso, y me parece bien. Y creo que también en el país generalmente a nadie le cae simpático el hecho de que no se le ponga ningún límite. Hay que decir también que en todo el país la cantidad de superficie en manos extranjeras ronda el 3-4% aproximadamente. Tampoco es hoy por hoy mucho, exageradísimo, pero sí hay lugares. También hay que decir esto, que la ley lo que procura, y hay zonas denominadas sensibles o núcleo, que la ley habla y la reglamentación también, que son muy sensibles, en el sentido de, por ejemplo, pampa húmeda, campos muy productivos, donde ahí es como que se focaliza más y se cuida y se monitorea más, porque esos son los lugares, digamos, más deseados, más expectantes, digamos, ¿no? Bueno, la zona acá en Misiones, donde está el acuífero, también será una zona que le puede llegar a interesar a muchas empresas o países. Bueno, justamente ahí hay un observatorio de tierras que se llama, ¿no? Que depende, digamos, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que trabaja con el CONICET, y ellos lo que dicen justamente es que toda la ribera del Paraná, que comprende justamente la zona de Misiones, los departamentos de Posadas, Candelaria, General San Martín, Montecarlo y Iguazú, son las zonas que están más afectadas en compra. Lo mismo sucede, digamos, en la costa del Paraná, en la provincia de Corrientes y de Entre Ríos. Entonces, es decir, efectivamente son zonas codiciadas, digamos, no sé, por la accesibilidad al agua, por lo que fuese, ¿no? Y no olvidemos también que nosotros estamos sobre el acuífero guaraní. Y la provincia de Misiones, por tener 90% de su límite con países extranjeros, también es como que somos más vulnerables, como que el avance del Brasil, por ejemplo, con su soja y demás, es como que es una presión. Si no le ponemos un límite a eso, podemos encontrarnos, digamos, con un sinfín de situaciones de que gran parte de nuestra tierra productiva quede en manos de extranjeros. Y otra de las cosas que también se dijo en la oposición es que la matriz productiva de una provincia esencialmente o prioritariamente agrícola e industrial, es decir, que depende de la tierra, su matriz productiva fue siempre minifundista. El núcleo histórico productivo de la provincia de Misiones se tomó como de 25 hectáreas, que es la cantidad de superficie que se entendió que necesita una familia para subsistir. Entonces es un parámetro histórico. Eso hizo justamente que nosotros tengamos un sistema de minifundio, y el minifundio tiene un efecto, digamos, de distribuir la riqueza, que es distinto que el latifundio. Corrientes, por ejemplo, que es latifundista, tiene grandes extensiones de tierra en pocas manos, y eso no distribuye la riqueza. Entonces, si nosotros no cuidamos esa matriz productiva, podemos encontrarnos con la acumulación de tierra. Y de hecho vemos también eso. Fíjense que cuando los productos madres, como ser el té o la yerba, decrecen, más la migración de los jóvenes a la zona urbana, ya ha sucedido que hay empresas que no necesariamente son extranjeras, pueden ser nacionales, van adquiriendo esas tierras porque la caída del producto hace la insustentabilidad, la imposibilidad de que esos colonos puedan sustentarse con 25 hectáreas y terminan regalando la chacrita. Y nos encontramos con que hay gente que tiene 2.000, 3.000 o 4.000 hectáreas, que también es negativo y que hay que echar de ver de eso, ¿no? También. Bueno, es un tema de verdad complejo y queda para
a hablar mucho y como bien decías, recién está entrando en esta etapa que vamos a ver qué ocurre. Cómo pero se desenvuelve. Muchas voces que están apareciendo, de hecho el gobernador ya se manifestó en contra, ¿no? Así es, el gobernador le pidió a los senadores, como los senadores representan a la provincia como institución jurídica, le pidió expresamente que no acompañaran esa parte de la ley. La ley tiene otros 2 o 3 capítulos más que no nos afectan a nosotros porque se refieren a normas federales, pero ellos titularon al proyecto de ley, digamos, como la inviolabilidad de la propiedad privada, que es una titulación bastante engañosa teniendo en cuenta que aborda otras cuestiones, no solamente el desalojo. Ellos lo que hicieron fue establecer un primer capítulo donde modifican el Código de Procedimiento Federal, ¿no? Y agilizan ciertos tipos de desalojo, y a eso le llamaron inviolabilidad de la propiedad privada. Y junto con eso acompañaron una serie de otras cuestiones que no tienen nada que ver con eso.